Estimada docente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy le hablaré acerca de un tema muy importante dentro de nuestra carrera, que es la psicolingüística. Hablaremos también sobre las perspectivas sobre el lenguaje, que sin lugar a duda es un sistema adaptativo complejo, teniendo diferentes definiciones según dónde se basa, ya sea sociolingüística, antropología, evolución del lenguaje, a través de la psicolingüística, el proceso del lenguaje, entre otros. Cabe resaltar que este será visto como un símbolo o recurso donde los orígenes y actitudes dependen del papel en la vida social. También tenemos los aspectos generales de la lingüística. Para entender, en primer lugar, ¿qué es la lingüística? Es una disciplina muy amplia y diversa, que abarca diversos aspectos relacionados con el estudio del lenguaje humano. También se ocupa del estudio y de la manifestación, formas, en la que se centra dentro del análisis de la descripción de los sistemas utilizados para comunicarse. Entre estos tenemos la estructura del lenguaje, donde los sonidos, las palabras, las frases y las oraciones tienen un significado gramatical, donde la sintaxis y la morfología son algunos de los campos que la lingüística se centra. La variación lingüística. Aquí varían los patrones lingüísticos en diferentes contextos geográficos, ya que son subcampos que se centran en analizar la variación en el uso del lenguaje, mientras que la adquisición del lenguaje, es decir, o sea, los niños aprenden su lengua materna y como los adultos aprenden una lengua extranjera. Un ejemplo, nosotros nacimos los ecuatorianos con la lengua que es el quichua, pero a través de la conquista de los españoles aprendimos una lengua más materna que es el español o el inglés. También tenemos la historia y evolución del lenguaje. La lingüística también se ocupa de la historia y evolución del lenguaje, es decir, que el lenguaje a lo largo del tiempo y cómo se relacionan las lenguas entre sí, la lingüística histórica y la comparada son subcampos que se centran en este tema. La psicolingüística es su campo de la lingüística, la cual se centra en los procesos cognitivos implicados en la producción y comprensión del lenguaje, mientras que la pragmática influye en la comunicación, se centra en analizar cómo el texto y las intenciones comunicativas influyen en la interpretación del lenguaje. La conformación de una teoría lingüística. En el siglo XVIII, la lingüística experimentó un auge con la aparición de la gramática comparada, la cual se enfocaba en las similitudes y diferencias entre las lenguas. Esta fue desarrollada por lingüistas como William Holmes y Frank Pope. Sin embargo, en la gramática es el conjunto de reglas y principios que rigen el uso del lenguaje, dando así el origen a la lingüística, la cual puede localizarse en la época de la Grecia antigua, Platón, donde el cual propuso la teoría de la reminiscencia, la cual el lenguaje permitía recordar conocimientos previamente adquiridos, mientras que Aristóteles clasificó las palabras según su función gramatical, sentando las bases para el estudio de la gramática. También hablaremos acerca de lo que es la panorámica de las ciencias del lenguaje. Como bien sabemos, desde tiempos remotos, religión y filosofía han considerado el lenguaje como una facultad otorgada única y repentinamente a la especie humana. En principio, como una modalidad del pensamiento, siendo la comunicación un subproducto, este punto de vista persiste entre algunos científicos y lingüística. Las características generales de la lengua son: primero, se considera patrimonio lingüístico y cultural una comunidad que es fija, perdurable, pero puede experimentar cambios en el tiempo. También es intangible la psíquica, es decir, forma parte de una realidad abstracta que requiere hablar para manifestarse. Se crea y verifica y transmite en comunidad. Es la suma de todas las imágenes de palabras y asociaciones. Está organizada por reglas y convenciones que regulan el uso de los signos que lo conforman. Como podemos ver, tenemos
6 tipos de letras. La letra materna, que es la que con la que se nace. La segunda lengua es la que se adquiere mediante un estudio consciente, en este caso como sería el inglés. La lengua natural, perdón, se establece según la práctica social a lo largo del tiempo, como en este caso sería el español. La lengua construida es la creación de uno o varios individuos estableciendo deliberadamente los signos y normas. Es decir, por ejemplo, como el árabe o dentro del Ecuador se podría decir que es el francés. La lengua viva es aquella que se utiliza de forma constante por un grupo o comunidad lo suficientemente grande como para asegurar la evolución. Por ejemplo, el guaraní. Lengua muerta. Ya no tiene hablantes, lo que impide mantener la continuidad en el tiempo. Por ejemplo, el latín, que en la actualidad no se lo practica. El conocimiento de la lengua. El aspecto cognitivo del lenguaje. En este sentido, pensábamos que la lengua se adquiere a la acción educativa, donde se debe considerar que el lenguaje en su integridad es el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que su adquisición es fundamental en el desarrollo cognitivo, social y cultural. Mientras que la lengua es un modo de conocimiento o una manera de manifestarse, su importancia es basada en el entorno lingüístico en el que el niño aprende a hablar. En este sentido, se señala la necesidad de estudiar la interacción. ¿Cuáles son los componentes de la gramática? Como sabemos, la gramática está formada por componentes o niveles de cierta autonomía, como es la morfología, que quiere decir, en sencillas, se trata de la ciencia que estudia a la palabra. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia la manera en la que las palabras se unen. La fonética es la ciencia que estudia cómo se producen y perciben los sonidos de la lengua. El análisis sintáctico, en que tiene la función que el sustantivo cumple en esta oración. Semántica es el estudio del significado de las palabras. La comunicación. La comunicación procede de la palabra latina comunicatio, onis, que significa acción y efecto de comunicar, transmisión de señales mediante un código común entre emisor y receptor. La lingüística generativa y semióloga han pensado a fondo sobre el hecho increíble de que la lengua sea un proceso en creación constante. Paulo afirmaba que las lenguas son sensibles al contexto, nacen y mueren por necesidades de comunicación entre individuos dispares y comunidades aisladas entre sí. ¿Qué es la comunicación no verbal? También llamada lenguaje corporal, es el proceso de enviar y recibir mensajes sin utilizar palabras, ya sean habladas o escritas, al igual que algunos signos ortográficos son útiles para enfatizar el lenguaje escrito. Los elementos de la comunicación no verbal son las expresiones faciales. Es a través, por ejemplo, de las caras, el rostro humano puede reflejarse en diferentes emociones como tristeza, alegría, llanto, etc. Movimientos corporales y postura. La percepción de las personas sobre nosotros varía la función en la forma en la que nos sentamos, caminamos o inclusive nos paramos. Gestos. Son la parte de nuestra vida cotidiana. Saludamos, señalamos, hacemos señas y utilizamos las manos cuando discutimos o hablamos animadamente o expresamos también gestos a menudo de ira, de tristeza, de llanto, etc. Contacto visual. Dado que el sentido visual es dominante para la mayoría de las personas, el contacto visual es un tipo de comunicación no verbal especialmente importante. De forma a mirar a alguien puede comunicarte muchas cosas. También tenemos lo que es el tacto, que es la comunicación a través de las manos. El espacio, este podemos utilizarlo para comunicar muchos mensajes no verbales diferentes como señales de intimidad, agresión, dominio, afecto. La voz, no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos cuando hablamos. Los demás dicen leen. Nuestra voz además se presta atención a nuestras palabras en un proceso de escucha activa.
La comunicación verbal, también llamada lenguaje corporal, es el proceso de enviar y recibir mensajes sin utilizar palabras, ya sean habladas o escritas, al igual que algunos signos ortográficos. Son útiles para enfatizar el lenguaje escrito. Esta ha sido mi presentación. Gracias.